Bueno, como vieron, es un tratado. Carlos Jáuregui esa es su tesis de doctorado en Estados Unidos. Ustedes creo que se dan cuenta un poco de que cuando uno lea a Carlos, que es un hombre particularmente simpático además. Lo invitamos hace 2 años a la maestría de Teatro y Artes Vivas y nos dio sus charlas. Ahora les pongo un poco en qué está hoy en día. Es un trabajo que está inscrito en una academia norteamericana, evidentemente. Yo diría que es muy evidente su lugar desde el cual está hablando. Entonces está y por eso yo creo que diría que este es un trabajo que se inscribe en el ámbito de lo más cercano entre estudios culturales, literarios, sí, diría que es. Y claramente lo que le interesa, como lo enuncia tanto en la introducción como en el capítulo que vieron ustedes, a él no le interesa tanto rastrear la verdad histórica del canibalismo, sino el canibalismo como un tropo cultural de dominación o de emancipación. Creo que me parece que él rescata, digamos, esas dos tensiones que genera este tropo. Y ahora, como regresando a él, porque hacía un tiempo no volvía a él y volvía a encontrarme con ustedes, descubrí algo que no me había parecido tan claro en mis primeras lecturas de Jáuregui, y era que está enfocado muy fuertemente en la noción de consumo, que se va viendo un poco dilatando, se va viendo más específicamente, yo diría que en los últimos capítulos de este tratado, en el último donde él aborda esto, pero le interesa la noción de consumo, en el sentido cultural del término, pero también el consumo claramente de devoración, o sea, la devoración como un asunto de consumir y acabar con el otro. Diría que me parece que la palabra consumo no lo había mirado tanto antes así, pero quisiera hoy como apostarle a ver cómo vamos a leer en clave de consumo. Y de todas maneras me parece interesante también porque este es un texto que yo creo que fue escrito, es un texto que ganó Premio Casa de las Américas en 1995, Premio de Ensayo Casa de las Américas en 1995. Entonces es un trabajo que yo creo que él empezó a hacer por lo menos en 1989, 1990, no le he preguntado cuánto se demoró en trabajar este tema. Por supuesto, Carlos Jáuregui hoy en día no quiere saber nada de Canibalia, pues uno lo entiende. Agotó creo que es un trabajo de todas maneras, en su perspectiva cultural e histórica, creo que es un pensador, pues es un texto que nos ubica claramente, sin lugar a dudas, para ver cómo ha devenido este concepto y sus tensiones internas. Me parece que si uno leyéndolo, uno descubre en él una persona que además va viendo cómo se desenvuelve no solo en la colonia, en el siglo XVI y XVII, sino también va apostando a todas las, pues por supuesto al lugar de la literatura del siglo XIX latinoamericana, que la conoce bastante bien, y por supuesto a todo el proceso de colonización del Caribe, del archipiélago básicamente, Caribe, anglófono y francófono. Entonces me ha parecido, quisiera como, entonces para empezar como en la discusión, mirar hasta qué punto nos es útil para lo que estamos pensando en el concepto de los límites del humano, esa noción de consumo, de consumir en el sentido de problemático y muy actual del problema del capitalismo contemporáneo. O sea, del capitalismo en toda su trayectoria, que me parece que también el trabajo de Jáuregui está enfocando es una relación geopolítica y es una relación también que piensa las formas de producción económicas, por supuesto de colonización que nos fueron llegando aquí.
Entonces quisiera ver ustedes cómo ven esa noción de consumo que él está trabajando. Eso me lo hizo como muy interesante. Hoy como estoy volviendo a él de otra manera. Y estoy volviendo porque implicaría qué es lo que me legitima consumirme al otro. Es decir, por supuesto es un problema complejo de no estoy consumiendo solamente bienes culturales, sino aquí en concreto qué es consumirse al otro. Ustedes han visto que él hizo una distinción entre el otro con minúscula y el otro con mayúscula, en el sentido de está trabajando esa noción de unas diferencias. Un poco yo creo que cuando él utiliza el otro con minúscula está pensando más en el marco de la micropolítica, del otro que puede ser un igual, de alguna manera, que sería algo más de la emancipación que él trabaja con la canibalia, y el otro sería la perspectiva del otro con mayúscula, que sería el otro sobre el cual tengo unos derechos de consumición. Entonces, me parece que es interesante esto. De todas maneras, me parece que habría que mirar un poco quisiera resaltar en este tiempo que tenemos antes de abrir la discusión, a pensar por qué el caníbal, además tiene eso va a ser muy bonito con Paula, si está trabajando el perro, como esta palabra además caníbal tiene una perspectiva de los cenéfolos, de los hombres perro, que me parece que es muy interesante y ver contemporáneamente qué ha pasado. Hay un artista muy amigo mío que empieza a trabajar ese tema también acá, que se llama Santiago Sepúlveda, el tema del perro como ser de vigilancia, pero también como hombre mítico. Entonces, me parece interesante que el origen, que de hecho hayamos pasado, y sigue siendo interesante, ese paso entre el neologismo caníbal, que parece que es un malentendido, una apropiación desde un imaginario previo entre el can de Colón y el can del perro, esa doble acepción de un imaginario más un tema semántico que al perro se le puede decir can, para llegar a ese neologismo que se aparta un poco de la palabra que se utilizaba siempre, que es el antropófago, que entonces el caníbal, esa palabra también me parece que es interesante porque me aleja de una semántica tan clara como la antropofagia, y el caníbal tiene ya un lugar de desplazamientos que no permitiría la semántica de la antropofagia tan claramente, a pesar de todo lo que el modernismo, pues Osvaldo de Andrade en particular, hizo con esa palabra el manifiesto antropófago, que me imagino que me han dicho que muchos de aquí son artistas y que pues habrán leído el manifiesto antropófago de Osvaldo de Andrade. Que de hecho conocí Osvaldo de Andrade gracias a Ana María Lozano, que me introdujo al manifiesto antropófago en una clase que dimos Ille Tempore, que se llamaba ¿cómo? Bueno, un seminario que hacíamos en el núcleo estética. Creo que ese es el primer lugar, hacerte ese guiño, porque fue contigo en esa clase que entré al manifiesto antropófago. Entonces, me interesa ese origen de esa palabra que ya en su constitutivo no está semánticamente marcada como la antropofagia. Entonces, ese caníbal que viene de una malcomprensión, porque pues, ya sabemos en los diarios de Colón, es que pudo haber entendido Colón de todo lo que le contaban, y él decía que le habían contado que había no sé qué, unos señores no sé dónde, y ya pues... De los que no volvieron. Sí, de los que no volvieron, de los que no sé qué, entonces uno va viendo todas las cartas de Colón, que además son muy interesantes, sus diarios, y va viendo uno cómo va contando, bueno, creo que Jáuregui trae algunas de esas citas, de cómo va llegando a construirse esa palabra que es a partir de yo diría que en el mejor de los sentidos de la traducción, de una traición lingüística.
pero que da lugar a este lugar móvil, que le permite a la palabra tener entonces esa doble acepción, tanto, diría, macropolítico, de dominación, tremendo, que fue la instancia en la cual fue la revisión del otro desde una mirada macropolítica de ir contra o de tratar de aniquilar a ese otro o de tratar de ponerle un coto por su salvajismo, por su monstruosidad, por su todavía no hombre. Yo creo que cuando uno lee a Vittoria, porque creo que aquí pues usted leyó ¿no? Carlos Jáuregui, pero claramente Vittoria, Giner de Sepúlveda y San Bartolomé de las Casas, que creo que son las personas con las que uno tiene que ir a meterse en este tema, en las disputas. De todas maneras, estaba suponiendo que este ser todavía, y eso es muy claro en Giner de Sepúlveda, todavía no es humano, o sea, no es animal, porque yo creo que ni en Giner de Sepúlveda, ni en Bartolomé de las Casas, ni en Vittoria, se dice explícitamente que no son humanos. No, están en un grado como un borderline, ellos son como un borderline, es un borderline entre una animalidad que básicamente es una animalidad moral, contra la cual hay que acabar, y está la posibilidad. Entonces no es del todo, sí, es un borderline, es un animal que, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en La Tempestad, que me imagino que vieron ahí, ustedes vieron que la descripción de Shakespeare, o si no la han visto, pues trato como de contar, pero la descripción que hace uno de los náufragos del barco que llega a la isla donde está Próspero, ¿cómo se llaman ellos? Trínculo y bueno, el cocinero y el bodeguero. Le dicen, describen a Caliban, que también voy allí, y que es un anagrama de caníbal, es una palabra anagrama de caníbal, lo describe como un hombre más cerca al pescado, con aletas y con un olor fétido. Es decir, la descripción que hace Shakespeare de Caliban es muy interesante porque es claramente un monstruo, cuyas características son más de pescado, no es un mamífero, y lo describe muy fuertemente por el olor, es fétido y por lo tanto hay algo a lo que no acercarse. Esas descripciones, por supuesto, no están en el marco de la teología, en la disputa teológica tan grande que hubo en Valladolid, pero me parece que son interesantes leerlas conjuntamente porque me permite ponerle a Giner de Sepúlveda lo que él nunca dice con todas sus letras. De todas maneras, en el sentido de la disputa de Valladolid es 25 años antes de que hubiera salido La Tempestad. La disputa de Valladolid es finales del siglo XVI. Entonces, si bien ninguno de estos personajes describen a este borderline, este ser, me interesa mucho como proponerles que lo miremos desde Shakespeare y desde lo que el imaginario de Shakespeare me permite como para figurar y mostrar la figura del caníbal. ¿Y por qué planteo que lo miremos desde una figura? Bueno, yo trabajo mucho con artes, básicamente en los últimos años mi gran trabajo ha sido con artistas, más que con filósofos. Entonces, en el orden del pensamiento, cuando estoy en el orden del pensamiento y estoy con artístico, a mí me interesa mucho lo que el pensamiento artístico le permite al pensamiento filosófico, y es pensar en figuras. Y quiero proponer que Caníbal es una figura, que uno tiene que poder ver, darle contornos, y es una figura que no se puede cerrar
en su representación. Tenemos la de Shakespeare y tenemos otras que podrían llevarse a la del Cíclope, como dice Jáuregui, o al Cenéfalo, pero me interesa que sí es algo monstruoso, y es monstruoso poco a poco en el marco de las disputas teológicas, es monstruoso básicamente por su exceso. Es una moralidad, es un excesivo que devora hombres, que devora tal, pero puede ser un excesivo, también es una figura del exceso, que se puede violar a Miranda, es un exceso de no control de su cuerpo, es un exceso que no tiene límites civilizatorios, que está más allá de la civilización. Recuerden que de todas maneras, cuando se está construyendo esta teoría del caníbal, también se está construyendo en Europa muchos textos sobre la educación del príncipe y los procesos civilizatorios del cuerpo. No hemos llegado todavía al proceso civilizatorio de Luis XIV, que fue muy fuerte, de cómo se civilizaba el cuerpo y las prácticas corporales, pero sí se empieza a generar un proceso de civilización del cuerpo. Entonces me parece que este caníbal es un tropo de consumo, pero también de un exceso y, por supuesto, de una tensión interior, que es tanto alguien del cual uno se tiene que civilizar, porque es un salvaje, pero por otro lado, intrínsecamente, debido a las lecturas que hemos trabajado o que se han trabajado, también es la figura de la posibilidad de emancipación, precisamente porque me permite, en el ámbito del capitalismo, que constriñe y aliena y genera no solamente fuerzas de trabajo constreñidas y formas de hacer y modelos de producción, ese exceso que tiene este caníbal me permite emanciparnos de las formas de constricción, de las formas de hacer y modos de producción del trabajo del capitalismo, que creo que es la mirada de la cual este texto está fundamentalmente viendo al caníbal. Yo quiero, antes de entrar un poco al debate ya geopolítico y lo que significó para la colonización, hacer de América, eso es interesante, porque por supuesto eso otro que se llama América, se construyó sobre esa figura caníbal para generar sobre ellas prácticas de dominación y de evangelización, etc. Entonces, esa figura, antes de llegar allí, de llegar a estos asuntos, sí me parece, y creo que sería interesante para los que son artistas aquí, todo el imaginario, porque no solamente es un imaginario claramente textual, sino un imaginario icónico tremendamente poderoso, que me imagino que ustedes han visto a Thierry, pero bueno, a Debris, a todos ellos, pero a medida que uno pasa, y aquí hay un profesor, de haber traído el libro, pues yo me mando contado la reseña de ese libro, que ha rastreado un profesor de la universidad de Antioquia, no me acuerdo muy bien, toda la iconografía también del tema caníbal. Y es muy interesante para poder revisarlo, porque ha generado iconografías. Ninguna ha sido como la de Shakespeare, a mí me sigue interesando más la de Shakespeare, en ese sentido de ese animal híbrido, por una razón particular, que es algo que no toca en ningún libro, pero que para mí es muy importante. Esa figura que está allí, de Shakespeare, tiene un problema, tiene un olor. Y para mí el olor es el límite de la democracia. El límite de la posibilidad de convivencia y de estar juntos. Tú puedes tener el discurso más divino sobre la democracia, puedes ser el más emancipado, tú puedes tener una cantidad de cosas,
pero llega el ser humano y el miedo de la calle que te huele y te apesta y tú, ese estar juntos se te pone problemático. El olor es un límite para estar juntos, un límite, una posibilidad, pero yo creo firmemente que hay que pensar el olor para pensar es estar juntos, es un sentido que no suele elaborarse, entonces lo miramos y la iconografía allá y viendo los cuadros y no de qué. Pero y cuando llegamos al olor, ¿qué? Entonces me interesa esa figura del caníbal como un olor. Nadie esto lo trabaja y me interesa sobremanera. Entonces creo que hay un elemento de higiene que me gustaría también abordar aquí para actualizar ese problema de esos seres medio humanos, nuestros caníbales contemporáneos, que sería para mí los indigentes que vemos en esta ciudad todos los días. Si ese sería nuestro caníbal, ¿no? Eso que no sabemos qué hacer con ellos, que no sabemos si mandarlos a los puestos, a las casas de paso y los mandan a comer, a no sé qué, a bañarse, a bueno, todas estas cosas, pero ahora entran a Transmilenio, están por todos lados, salen del Bronx y bueno, ya sabemos. ¿Qué hacemos con ellos? Quiero proponer eso de manera muy clara como discusión. El caníbal contemporáneo. Y creo que es el indigente. Entonces, teniendo eso sobre la mesa, el tema del consumo, el tema del indigente como figura contemporánea del caníbal, voy a hacer un poquito, antes de arrancar la discusión también, mirar cómo, bueno, Jauregui lo trabaja, son los dos lugares de emancipación y todo. Me interesa cómo claramente todo el tema jurídico ya de los españoles con respecto a esa figura caníbal fue desplazándose del problema de si comían hombres o no comían hombres. Yo creo que en realidad no ese era el punto. El problema es si se dejaban o no dominar. O sea, es un asunto de dominación. Por eso creo que el caníbal es una figura del exceso. Por eso insistí tanto en la figura del caníbal, que me permite pensarlo más que el tema teológico que está tan impoluto de cuerpo. O sea, no me dicen tanto el cuerpo, me dicen el alma, pero no me dicen el cuerpo. Me parece interesante que lo pensemos desde el cuerpo. Porque mi pregunta es, si ustedes ven un indigente, o sea, en su extremo, ¿qué podríamos decir de ese indigente? De ese cuerpo en la indigencia, ¿no? ¿Qué podríamos decir? ¿Es humano? ¿Es naturaleza? Bueno, no sé, ¿qué es el indigente? Entonces, quisiera como trabajar esas dos cosas, lo abro a la discusión. Bueno, y porque esa es la discusión que más me interesa en este momento. O sea, claramente es una geopolítica, es guardada proporción de la actualización. ¿Qué hacemos con el caníbal, pero qué hacemos con el indigente? Pues la ciudad tiene un problema público con ese. Entonces aquí, por supuesto, era un problema de colonización. Yo creo que el indigente es un problema del capitalismo igual. Pero, digamos que la indigencia vemos los estragos a lo que va llevando esto del capital, o de unos lugares de lo que ha generado un estado de colonización, pues porque seguimos colonizados, y en sus orígenes la colonización de origen, que parte de esa tensión que les dije entre la abundancia y la escasez, la abundancia natural y la escasez moral, ¿no? Los límites morales. Entonces ahí viene el alma, hay que hacer algo con esa alma que está un poquito en exceso. El caníbal es un exceso. Entonces, una vez, y bueno, yo no voy a, pero si ustedes lo plantean, pero no quisiera pues como señalar que está claro que quien llega a conquistar un terreno supuestamente vacío, que no hay nada, pues llega con todo el imaginario que tiene. Entonces, pues, todas las crónicas de India son fantásticas, es porque pues uno dice, ay, pero qué cosa tan interesante, porque habrán visto, están visto lo que tienen
no pueden ver del todo la realidad porque tienen un imaginario demasiado acendrado. El ruiseñor de Colón dice, bueno, el ruiseñor es los árboles de Colón y todas esas cosas que dice Colón, y dice, pero ¿a qué horas? Beatriz Pastor Borden tiene unos textos muy interesantes también sobre cómo las crónicas de Indias ven con el imaginario y no ven con el ojo. Es muy interesante. También esa geografía tengo que mandarla, que no me olvide. Entonces, sobre esto, quisiera señalar tres temas cómo fue la polémica teológica. O sea, el tema de cómo llegamos a evangelizar. Yo creo que pues ya lo vieron ahí, las disputas y las dificultades que tuvo la corona española entre las leyes que tenían que plantear y que planteaban y lo que claramente no servían para nada, que era lo que hacían los colonizadores, porque qué importa lo que diga el rey si el rey está a no sé cuántos días de distancia y no me ve. Yo creo que ese fenómeno de colonización entre lo que los reyes quisieron hacer, las leyes de Burgos, las leyes, y entre lo que ocurría realmente acá, sigue ocurriendo. Creo que eso es también una teoría mía, quedó inscrita en nuestras prácticas. ¿Pero qué importa si el rey está allá? O sea, ¿qué nos importa la ley? Si eso está allá, si el rey nunca vino, él está allá. Y entonces aquí, pues los conquistadores, pues estaban también en su exceso, el exceso de la avidez. Por eso es muy interesante verlo también en clave de consumo, porque el conquistador se consume todo lo que hay ahí. El conquistador, el ávido de oro, es un consumo, también es un exceso, ¿no? Pues es interesante que ellos, y por eso Carlos Jáuregui dice que ese caníbal es un poco, es su alteridad, es la alteridad, es un miedo a su propia alteridad, ¿no? Y la manera en que la colonia genera esas formas de ver qué se hace con ese otro, con ese exceso corporal, con esa figura, son interesantes. A mí me interesa Vitoria, quiero señalar básicamente lo de Vitoria, porque Vitoria asume que no hay que si hay que hacerle guerra a esto, o sea, pues ustedes saben que todo este tema de la colonia, del buen salvaje y el caníbal, pues llevó a un exterminio de unos indios de toda la población étnica del Caribe. Solo el Caribe colombiano mantiene población indígena, pero claramente los taínos, los caribes, los arhuacos del Caribe no existen. O sea, eso sí fue una noción de exterminio tremenda. Entonces, y el exterminio estaba por ese exceso de oro, pero las justificaciones son interesantes. Entonces, la de Vitoria es interesante porque él dice, no, hay que hacer la guerra. Hay que hacer la guerra, o sea, la palabra de Dios tiene que llegar mediante la guerra, porque hay un asunto se cometen injurias contra los inocentes. O sea, el concepto de inocencia también es algo que no tengo tiempo aquí de señalar, pero creo que amerita seguir pensando el concepto de inocencia. Esa inocente, los santos inocentes, bueno, son los santos inocentes en su tradición, pero esos inocentes que eran llevados al sacrificio caníbal, había que proteger a esos inocentes, porque al interior de las tribus, era claro que había unas disputas, se está planteando que había una disputa, por supuesto hay disputas entre quienes llevaban el problema del sacrificio y todo lo que implicaba la práctica caníbal, según Vitoria, implicaba gente inocente. Y la corona y el cristianismo tenía que salvar a este territorio, tenía que salvar a los inocentes. Eso es muy interesante como argumento, porque jamás el argumento es porque fueran comedores de hombres o porque fueran excesivos. Él no se dedicó a argumentar las cualidades del caníbal o de los caníbales, sino las consecuencias para la población inocente.
bueno, esto sigue complejo, entonces, porque obviamente el tema sí está atravesado. ¿Qué hacemos ante estos exterminios y la guerra cuando necesitamos mano de obra? O sea, no podemos dejar acabar la mano de obra. En efecto se acabó, ya sabemos lo que sigue con la esclavización y todo lo que implica la esclavización y su vínculo también al caníbal. Y después viene Giner, se pone complicada la situación y me parece que ahí amerita volver a esa disputa de Valladolid entre Giner de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Porque el argumento de Giner de Sepúlveda es, ellos son, como decía antes, no son un borderline, no son animales, pero son seres que no tienen todavía que no tienen una razón suficiente para entender la palabra. Es decir, cualquier intento de logos es un fracaso. Entonces, ante esta situación no hay ninguna alternativa y hay que someter, hay que llevar a esto. Este texto es muy interesante, se llama Demócrates II, donde no hay posibilidad de una recta ratio. No hay posibilidad De una razón recta, ¿no? No hay logos posibles, digamos, lo llama una recta ratio. Razón por la cual no podrían acogerse a la ley, están fuera de la ley. Y vuelvo a mi problema con los indigentes. ¿Qué es estar fuera o dentro de la ley? Si el caníbal es toda esa figura también de estar fuera de la ley. Que come carne humana, que pues como el incesto, en fin, pero... y por lo tanto, hacen crímenes, sí, a Giner de Sepúlveda sí le interesa decir que cometen crímenes de toda la maldad. A él sí le interesa el problema del exceso del cuerpo, digamos, y algo que no le interesa tanto a Vittorio. Y entonces, ese es el argumento, esa disputa es muy interesante. Hicieron una obra de teatro sobre la disputa de Valladolid, un francés, que ha circulado, aquí vino a un festival de teatro. Y lo que alegaba, grosso modo, el alegato de Bartolomé de las Casas, que de hecho es un dominico, que viene de toda la tradición de los dominicos, que ya son los que empiezan a poner una queja ante el rey, o sea, está Montesinos, muy al principio del siglo XVI, que van ante el rey a decir, bueno, estos conquistadores acá, estos señores que llegan acá, o sea, de hecho uno podría decir, son los sublevados del rey, porque el rey no importa. Yo creo que, bueno, sigo insistiendo, esta es nuestra práctica. Nosotros la ley es como si estuviera por allá. Yo creo que eso quedó. Esa es mi manera de leer este país. Pero creo que hay algo en esa práctica del que no ve, el que está allá, el lejos, en esta tensión entre el rey y los conquistadores. Y voy a leer para terminar, que me parece que son interesantes, el concepto de bárbaro de las casas, que me gusta mucho, y las voy a leer. Él reconoce 4 tipos de bárbaros. Aquel que se desvía del uso de la recta razón, actuando de manera cruel e inhumana, es decir, de manera violenta e injustificada, como lo habían hecho en el momento la mayoría de los españoles con los indios. Es decir, no podíamos aceptar que fueran solo los caníbales si el caso fuese. O sea que la noción de barbarie tenía que estar también, no era un argumento porque tenía que ser aplicado también a ellos. El segundo, más del griego, aquel que por lo mismo parecido al concepto bárbaro de los griegos, aquel que por la diferencia de idioma no entiende al otro, lo cual le sirve para matizar el fuerte logocentrismo de Sepúlveda y para mostrar que así como para los españoles los indios son bárbaros por su lengua,
también los españoles lo son para los indios. Es decir, si no nos entendemos, los indios podían decir bárbaros. Y eso lo hizo Bartolomé de las Casas. Bartolomé, que es muy interesante. Entonces también ahí somos iguales. No es suficiente. Vuelvo un poco al caso de la traición de Colón con todos los indios de lo que hacía. Esa traducción que hizo para llegar a Caníbal es fascinante. Pues es fascinante, pero entre el Can, el Genghis Khan, el no sé qué, la India, el Caribe, bueno, fascinante. Y tercero, sería aquellos hombres así que por impío y pésimo instinto son crueles, feroces, ajenos a la razón y carecen de príncipe, leyes e instituciones. Dice, siempre se ha insistido, pero aquí también había leyes e instituciones, no las mismas, pero otras. Y por supuesto la última más compleja es así, aquellos que no conocen a Cristo. Y allí se abría el espacio para la evangelización, pero dado que tenían razón, tenían palabra, a diferencia de lo que pensaba Giner de Sepúlveda, era posible evangelizar con la palabra. Era posible no hacer la guerra. Entonces es interesante porque le va mermando al caníbal la noción de Shakespeare, de animalidad, le va mermando, se lo merma antes, porque cronológicamente es anterior, a esa noción de algo animal sin logos. Porque claro, lo que sí se hizo es que si tú no tienes logos, pues no tienes palabra, no tienes instituciones, no tienes nada. Y con esas fórmulas de la figura del caníbal, por eso he llegado a la figura del indigente, que es la que quiero proponer. Y creo que con eso... Bien, Adri. Okay. Una pregunta, Adri. Bartolomé de las Casas se inclina por la cuarta acepción, entonces, pues yo diría... el problema. Sí, dice que hay que hacerlo, pero dado las anteriores, tengo palabra, tiene logos, es posible, no apela a la guerra justa. Es decir, porque su disputa sí es contra la guerra justa de Giner. Ponen una distinción no de naturaleza, diría yo, no es como que son no, totalmente, sino que hay una posibilidad de comunicación. Pues, sí, digamos que entre el caníbal, digamos que la figura del caníbal como un ser sin logos, sin todo lo que implica, que sí es Giner de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas sí apunta logos, pues, pero claramente hay que hacer logos y obviamente está enfocado al ámbito indígena, que es el lugar, él está en Chiapas, él está en República Dominicana, en lo que es República Dominicana, él tiene una relación. Giner de Sepúlveda no. Claro, eso también es muy interesante entre la experiencia y la no experiencia, entre la ideología pura y una experiencia, que me parece que ese debate en ese sentido es muy potente. Adrián, una pregunta aclaratoria. ¿Tropo qué significa tropo? Tropo es como, bueno, como una figura, tropo es la figura. Tropo es la figura. Sí, la figura es un concepto retórico, pero es figura. Y lo que quiero es como que esa figura se vea. Sí, pero es una figura metafórica para decir otra cosa. Yo lo quiero como pasar al tropo real, es decir, y quiero que no sea metáfora. Entonces yo quisiera como vincular ese capitalismo a donde llega y el consumo a ese lugar del indigente que no consume, o sea, esa figura de qué se consume con el cuerpo como exceso o no exceso, que permite colonizar un cuerpo y un alma, qué es lo que digo yo para que pueda, sí. Sueli Rollins dice que tenemos el inconsciente colonizado. Y hasta qué punto hay posibilidad de descolonizar el pensamiento, el inconsciente, y hasta qué punto también el caníbal, o sea, tengo la versión negativa del caníbal, que es el indigente, o sea, el que sería la parte macropolítica y
difícil, o sea, macropolítica del capitalismo y todo lo que ha venido deviniendo. Ya no tenemos tanto esa figura, tenemos otra, pero me parece que son, podríamos pensarlo en contrapunto por lo menos, y la figura posible emancipadora del caníbal, en el sentido como de Calibán, que es el de Tropos, como un exceso y una posibilidad de no perder la potencia de vida. O sea, sería el lugar también del conato de vida y del deseo.